Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a MyPyLemon, seguidora leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Hace algunas semanas hicimos un conteo de aquellas reglas de la G4 que la G5 ignoró y rompió, haciendo que nos cuestionemos qué tan comprometido está Hasbro en hacernos creer que ambas generaciones están conectadas. Bueno, el día de hoy vamos a equilibrar la balanza y poner sobre la mesa esas cosas que la G4 estableció y fue esta misma quien las ignoró y rompió, para que vean que nadie está exento de cometer errores. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con dos pequeños detalles menores que, dado que son muy parecidos, los coloqué en un mismo puesto, y son los aparentes miedos que salieron de la nada de nuestras queridas protagonistas Fluttershy y Twilight. En el caso de Twilight puede que muchos ya lo conozcan, puesto que en el corto Starlight la hipnotizadora se nos revela que ella tiene una gran fobia a las catarinas, dado a un trauma de la infancia, razón por la cual Starlight la hipnotiza. Sin embargo, mucho antes del estreno de este episodio estuvo No es fácil ser Breezy, donde al momento en que las Mind Six regresan a su forma pony, vemos muy claramente cómo una Catarina interactúa bastante cerca de Twilight sin que ésta tenga siquiera una cara de incomodidad. Este error fue señalado por muchos en su momento, incluso con algunos tratando de justificarlo usando como base el corto Aliergia, donde decían que el evento traumático que Twilight menciona pasó cuando estaba en su forma de bebé de ese episodio, cosa bastante descabellada. El caso de Fluttershy es mucho más desconocido, puesto que pasa más desapercibido, pero es igual de claro, ya que si recordarán, al inicio de la serie vemos como este se enfrenta sin preocupaciones a una mantícora, confiada en el hecho de que esta no es agresiva por pura hostilidad, sino porque tenía una espina clavada. Y al momento de quitársela vemos que esta está bastante agradecida con ella, demostrando que Fluttershy aparentemente es muy segura con criaturas de mediano tamaño, mientras no sean dragones. Bueno, pues resulta que en No hay segundas oportunidades, al momento en el que Trixie presenta a una mantícora al público, en donde está Fluttershy, vemos que aparentemente esta se espanta de la presencia de la misma, estando todo el tiempo del acto con los ojos tapados y desmayándose al creer que esta se había comido a Trixie. Podríamos argumentar que lo de desmayarse era por Trixie, pero el hecho de que esta se asuste tan solo con ver a la mantícora ya es un error muy grave, porque esta ni siquiera está enojada y se encontraba encadenada. Así que el hecho de que muestre más miedo por eso que por una que sí podía lastimarla es bastante extraño. Seguimos con un detalle bastante particular que estoy seguro de que muchos de ustedes recordarán, y es el diseño de Flutterheart, que sin duda fue bastante particular, por una sencilla razón: sus ojos, que para lo que My Little Pony nos había acostumbrado eran bastante raros. Desde siempre la serie había establecido que los ponis bebés tenían un estilo muy particular, con los ojos siendo un punto donde su único color era el de su pupila, y ese fue un diseño bastante bien recibido que los fans y el público en general habían aceptado completamente, sin ninguna aparente intención de cambiarlo. Entonces la sorpresa llegó cuando vimos a Flutterheart por primera vez y se nos mostró que ella tenía ojos muchísimo más grandes, estando casi al mismo tamaño que un pony adulto, algo que desconcertó a propios y extraños. Bueno, posiblemente solo a propios. La respuesta que muchos nos dábamos en ese entonces era que muy seguramente se debía a un cambio general en el diseño de los bebés, puesto que curiosamente el mismo episodio donde se anuncia la llegada de Flutterheart, llegamos a ver a una Applejack bebé con el mismo diseño, pese a que ya la habíamos visto con el diseño estándar. Pero esa idea cayó cuando vimos a los bebés Kate con los mismos diseños de siempre, y peor aún, a bebés completamente nuevos manteniendo esos ojos de botón, lo que vuelve todo este asunto más extraño, porque en cierta gran medida hace ver a Flutterheart como una fenómena, mucho más de lo que de por sí puede considerarse.
Supongo que el argumento aquí es que simplemente quisieron darle un diseño que destaque por encima del resto, para así resaltar más su rara condición de alicornio, que la volvía todo menos una pony común. Pero aún así no deja de sentirse de lo más raro, sobre todo cuando la ponen con otros bebés y notas la marcada diferencia en cuanto al tamaño de ojos y cabeza. Y más tomando en cuenta que hasta cuando Twilight se transformó en bebé también tenía los ojos de botón. Al final, efectivamente, podemos decir que ese diseño logró darle una distinción de los demás bebés, pero creo que nadie se hubiera quejado si se le daba el diseño estándar. Digo, al menos en la G5 fueron más consistentes en ese aspecto, puesto que todos los bebés ahí poseen los mismos rasgos. Ahora continuamos con una contradicción que puede ser algo ambigua, pero vamos a guiarnos con lo que tenemos. Y es que, como muchos sabrán, Ponyville fue fundada por un grupo de ponis terrestres que montaron sus granjas y negocios por esta zona, hasta que se volvió un punto comercial bastante concurrido, llegándose a convertir en el pueblo que todos conocemos, siendo la abuela Smith la primera pony en establecerse ahí, seguido de Stinky Rich, el bisabuelo de Diamond Tiara. El detalle aquí es que antes de que esto se revelara, se había insinuado que Ponyville era una ciudad con cientos de años de antigüedad, ya que, si no lo recuerdan, en Empacando el Invierno, Twilight dice que esta ha sido una tradición de ponis terrestres en cientos de años, y por más vieja que sea Smith, dudo que llegue a tal cantidad. Es más, por meras métricas entre ella y sus nietos, es poco probable que pase de los 100. Al menos durante la mayor parte de la serie, puesto que no podemos asegurar cuál fue su edad máxima. Como dije, esta afirmación de cientos de años realmente es muy ambigua, puesto que podría estar hablando del caso particular de Ponyville o de cualquier ciudad fundada por terrestres que haya por ahí. Después de todo, la cultura particular de los terrestres ha tenido una existencia de milenios y se ha mantenido de cierta forma hasta los tiempos de la G5, así que no sería raro pensar que Twilight se refiriese a esa tradición de esta forma, simplemente no se explicó bien. De hecho, un problema bastante similar ocurre con Robert George, puesto que su historia de fondo se relata en Appaloosa cuando era niño, pese a que en su debut se había dicho que Appaloosa se había construido en menos de un año, así que o Trouble no especificó dónde fue esa infancia, o ese año de construcción fue en otra época no especificada, cosa que también levantaría otras contradicciones. Así que en lo que se refiere a lugares hechos por terrestres, sus trasfondos están llenos de agujeros. Seguimos con otro detalle que realmente es muy común en series y películas animadas, pero no deja de ser un error de lógica bastante sobresaliente: las distancias entre lugares y el tiempo que toma en llegar a estas. Sí, se puede señalar continuamente la irregularidad con la que los personajes de la G5 tardan en llegar de una ciudad a otra, puesto que en la película se ve como Sonny e Izzy tardan días en llegar a Altos de Zéfiro, mientras que en apariciones posteriores solo tardan lo que parecen ser horas, incluso antes de tener el yegua Stream. Pero no he visto a nadie cuestionar el cómo se regulariza la velocidad del tren de la amistad de la G4 y la variedad de tiempo que toma en hacer un viaje de Ponyville a Canterlot. La mayoría de las veces parece ser un viaje de horas, puede que de hasta minutos, pues en palabras de Spike se puede tomar un tren a cierta hora y llegar al destino el mismo día en relativo poco tiempo. Cosa que en teoría tendría sentido, ya que la mayor distancia entre estas dos ciudades es vertical y no es tanta considerando que ambos lugares se pueden ver mutuamente a lo lejos. Pero de ser así, ¿por qué en el misterio del tren de la amistad tardan más de un día en moverse de Ponyville a Canterlot? Es decir, en el episodio vemos al grupo llegar al tren en la relativa tarde, poder irse a dormir toda una noche y todavía tener gran parte del día para estar con todo el asunto del misterio de los postres. Es decir, ¿qué tan lento iba el tren como para tardar tanto en su viaje?
Obviamente toda esta situación se genera a base de que tiene que hacer tiempo para desarrollar la trama del tren, puesto que el episodio parodia películas de misterio de ese estilo. Pero dicha incongruencia se pudo haber evitado con el simple hecho de volver a Appaloosa o alguna otra ciudad lejana el destino del tren, y no un lugar que tanto en episodios anteriores como posteriores se dejaba en claro que su tiempo de viaje no era tan largo. Pasamos a un caso que muchos de ustedes probablemente no conocen, pero al hacerlo, sin duda los dejará pensando mucho, sobre todo esta noche antes de ir a dormir. Nah, no es cierto, pero sin duda es una de las incoherencias más raras que esta serie nos ha presentado. En lo que respecta a los 6 fundadores de Equestria, realmente ha habido mucha inconsistencia en cuanto a su género, pues los diversos medios no se han puesto de acuerdo en quién era hombre y quién era mujer. La posible respuesta más fácil sería decir que todas eran mujeres, puesto que por algo las Mind Six las interpretaron, pero digamos que no es así de simple. El caso particular de Clover el Hábil, digamos que la mayoría de las descripciones se refieren a él como un chico, siendo la más conocida la que se nos fue dada en uno de los especiales de Equestria Girls, por lo que la gran mayoría daba por hecho que lo era. Sin embargo, un gran problema con eso surgió en la 8ª temporada, en el episodio Dirección de Caos, donde la capa de Clover fue una de las reliquias mágicas en la búsqueda Spellbanger. Siendo que en dicha búsqueda se nos muestran pinturas de los portadores originales de esas reliquias. Sí, esas que Discord usa para atacar a los estudiantes. En ellas podemos ver a alguien usar la capa de Clover el Hábil, pero ese alguien se trata de una mujer con peluca volumétrica y bastante maquillaje, lejos de la descripción y aparente personalidad humilde y sensata que se nos daba de Clover. De hecho, esa pintura se trata de una referencia a María Antonieta con una rosa, la famosa pintura de la reina de Francia homónima. Pero esto de nueva cuenta deja en duda el género de Clover, puesto que de ser este contradiciría información pasada. Y eso no es todo, ya que el juego oficial de Gameloft lanzaría un diseño, digámosle canon, a Clover, el cual sí era hombre y bastante más modesto en comparación a la burguesa ilustrada, aunque no sabría decirles si ese diseño salió antes o después. Entonces, ¿quién es esta Marie Antoinette? ¿Su esposa? ¿Su hija? ¿Algún aristócrata querida que simplemente compró la capa y se retrató con ella? Puede que nunca lo sepamos, por el simple hecho de que los animadores y escritores tampoco lo saben. Créanlo o no, nuestro siguiente puesto tiene mayor coherencia con la G5 que con la propia G4, puesto que al menos ahí no lo contradice, y es la magia de los Pegasos, la cual en la G4 posee una lógica bastante irregular. Como aprendimos tanto en la G4 como en la G5, la magia de los Pegasos consiste en volar, tener un contacto físico con las nubes y controlar el clima en general. Y tal parece que sin esa magia las alas son meras extremidades sin capacidad de mantener el vuelo estándar. Es decir, los músculos y las plumas de estas por cuenta propia no son suficientes como para levantar al pony en cuestión, tan solo sirven para planear. Y si piensan que esta es la mera lógica de la G5, déjenme decirles que cuando T-Rex absorbe la magia de los Pegasos, Celestia dijo explícitamente que estos no podrían volar. Y cuando esa magia fue devuelta, vimos cómo se alzaron en vuelo instantáneamente. Lo mismo cuando la magia de Twilight fue absorbida también por T-Rex, la cual incluía la de las otras princesas. Y también podríamos decir eso de cuando el Rey Tormenta usó el centro de Sacanas, puesto que en ambas ocasiones podemos notar como Twilight en ningún momento vuela, solo cuando tiene el Rainbow Power o sostiene el cetro. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Pues justamente cuando Cobbs y Glow intentó llevarse toda la magia usando las reliquias mágicas, pues ahí claramente se veía como los Pegasos como ella podían volar, caminar en las nubes y hasta en un momento vemos a Rainbow Dash mover una nube entera.
Justificar eso es relativamente sencillo, puesto que Kousy, siendo una Pegaso, es lógico pensar que ella buscase una forma de no eliminar la magia de estos para así mantener un estatus de poder sobre los demás, que es justamente lo que quería, pero existen otros casos similares que simplemente no podemos justificar. Tal como el cencerro de Grogar, que se ve claramente cómo absorbe la magia de Celestia y Luna, y en escenas posteriores vemos cómo ellas pueden volar sin ningún problema. Supongo que en su caso sus alas sí son lo bastante fuertes como para elevarlas, pese a que ellas midan el triple de un pony normal. Pero el más extraño es el caso de Scoralu, que se dejó en claro que ella no puede volar por la condición de sus alas, las cuales son incapaces de crecer. Ahí sí podríamos echarle la culpa total a la falta de fuerza propia de las alas, pero por otro lado tenemos a ponis como Buck Bigsex, con un físico colosal y unas alas minúsculas, seguramente del mismo tamaño que Scoralu, y aún así él puede volar. Entonces ahí, ¿quién es el causante? Por lo que pueden decir lo que quieran de la G5, pero reconozcan que al menos esa es más pareja con a quien le quita la magia. Finalmente tenemos un punto bastante similar al anterior, pero ahora girando en torno a la magia del caos de Discord, con un hecho muy sencillo, pero que a todos nos levantó la ceja. Pues si recuerdan, Discord perdió la magia en 3 ocasiones, de las cuales 2 tuvieron que ver con T-Rex. En una usando su propia capacidad de absorber la magia y en la otra usando el cencerro de Grogar. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, si hacen memoria recordarán que en la primera vez T-Rex pudo absorber la magia del caos de Discord sin ningún problema, pero la segunda vez fue él quien declaró que no se podía controlar dicha magia, y por lo tanto sería inútil para ellos mismos poseerla. Básicamente el tipo olvidó por completo sus propias acciones. Ahora bien, si quisiéramos intentar buscarle una explicación a esta clara falta de lógica, podríamos argumentar que la absorción directa de T-Rex y el cencerro de Grogar funcionan de formas diferentes, y podríamos compararlo con un dispositivo electrónico inteligente. En el caso de T-Rex, lo que él podría absorber es la energía mágica de los seres vivos, algo así como su batería para hacer magia. Y si llegase a vaciarse por completo, eso también repercutiría en su capacidad física, razón por la cual este método desaparece las Cutie Marks y el afectado también se debilita físicamente. En otras palabras, no roba la habilidad o las capacidades que ofrece la magia, solo la energía para hacerla, o sea, la batería del dispositivo. En consecuencia, el único beneficio que obtiene T-Rex de eso es el aumento de su propia energía y la capacidad de realizar sus propios hechizos. De ahí que este aumente su masa muscular y la intensidad de sus ataques, pero esto es medio incierto ya que también lo vimos hacer magia con sus dedos, que es más relacionado a lo que hace Discord. Pero supongamos que él nativamente sabe cómo hacer eso. Por el otro lado, el cencerro de Grogar no solo tiene el poder de quitar la fuerza mágica, sino también las capacidades de su víctima y dárselas a su portador. Algo que también podríamos decir que hace el centro de Sacanas, puesto que con él Tormenta fue capaz de mover el sol y la luna. Es decir, el cencerro roba los archivos, aplicaciones y cuentas del dispositivo para usarlos en otro. El problema con esto es que dejaría la incógnita de cuál fue el poder que Grogar tenía en ese cencerro, pues lo único que vimos que les dio a los villanos fue más poder y un cambio de look. La más cambiada ahí fue Kousy y dudo que Grogar haya sido un alicornio. Simple y sencillamente no hay una respuesta absoluta para darle lógica a esto, por lo que lo más sensato que podemos decir es que T-Rex es muy, pero que muy olvidadizo, o quizás su resaca mágica le borró el disco y no recuerda haber tenido en sus manos la magia del caos. Pero si ahora quieres ver las reglas de la G4 que la G5 rompió, o la cronología de la era precuestrense, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic.
Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden, amigos, casco al corazón.